Tiempo con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Hay heridas que nosotros en algún momento sufrimos, heridas que tienen que ver con nuestro corazón, con nuestra mente, nuestros pensamientos, que nos hieren el alma, que nos hieren las finanzas, que nos hieren la familia, que nos hieren los sentimientos, que nos hieren el autoestima, que nos hieren cada parte de nuestro ser o lo que compete con nosotros. Y el Señor quiere en este mensaje establecer una gran diferencia entre las heridas que son causadas por seguirlo a Él, pero hay heridas que son causadas por seguir el mundo, por seguir nuestra carne. Son dos cosas muy distintas. Las primeras, Él las toma y las sana, las restaura. Las segundas son incurables porque son heridas que nosotros mismos provocamos. Las acciones de fe, de seguir al Señor, de obedecer en situaciones que parecen locura, nos traen heridas por la actitud de las personas que no entienden nuestro camino, que no tienen el espíritu y que además estando en oscuridad, pues el enemigo las insta a tomar estas actitudes en nuestra contra porque es la forma como el enemigo nos castiga a nosotros por una aparente o lo que él piensa una infidelidad con la oscuridad, porque antes éramos de la oscuridad, pero ahora somos luz, como dice la palabra. Entonces, como quien dice, me abandonaste, me dejaste, entonces ahorita el castigo es de mandar a mis siervos, a los que me escuchan, a los que están engañados por mí, para que te ataquen, para que te odien, para que te digan, para que te hagan. Y es la manera como Él se quiere vengar de nosotros y muchas veces pues esas personas o esas circunstancias logran herir nuestro corazón o nuestro ser. Y Él siente que de esa manera, como les decía, Él está como castigando lo que nosotros hicimos por haber abandonado como el barco del infierno y haber decidido por Dios. Pero estas heridas jamás serán comparadas con las causadas por la desobediencia, porque las heridas que son provocadas por causa del Señor nos traen gloria. Y como lo comparaba Jesús cuando decía que una mujer que está a punto de dar a luz tiene dolores de parto, pero cuando ésta abraza a su hijo ya hay alegría, y parafraseando lo que la palabra dice, sí, cuando nosotros seguimos al Señor hay dolores, hay cosas que tenemos que pasar, sobre todo los que sirven al Señor, tenemos que pasar cosas, dificultades, cosas que nos quieren detener, obviamente, como somos soldados del Señor, el enemigo quiere venirnos a herir de mil maneras, manda muchísimos dardos para detenernos, pero esas son heridas que, como les decía en un principio, el Señor toma control, y es ese dolor de parto que nosotros estamos sufriendo, pero que nos queda la esperanza de que va a haber un nacimiento, que vamos a abrazar ese hijo, que vamos a abrazar esa bendición, que vamos a abrazar esa gloria, que vamos a abrazar el reino, que vamos a abrazar la bendición de Dios, su respaldo, su presencia. Eso nos trae gozo, nos trae alegría y nos trae esperanza. Pero qué triste es que estemos pasando por dificultades por causa de situaciones que nosotros hemos provocado o que la gente cree que nosotros hemos provocado, por esas cosas que nosotros hemos hecho por nuestra carne, por esas cosas que hemos caminado en nuestras fuerzas, en nuestro pecado, en nuestro parecer, en desobediencia a lo que Dios nos ha dicho. Así que estas heridas son difíciles de sanar porque ya son heridas provocadas por nosotros mismos, por nuestra desobediencia. Y aquí el Señor nos quiere ilustrar con la palabra lo que es las heridas provocadas o por causa de seguirlo a Él y lo que Él piensa al respecto. Dice 1 Pedro 5:10, lo dice de esta manera: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, dice Dios mismo, o sea, Él mismo se va a encargar, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Es decir, no importa lo que hayamos sufrido, Dios es el que nos restaura, Dios está allí, así que tenemos todo para ganar. Las heridas por causa de seguirlo a Él son llevadas por Él mismo, por tanto son curables. Las heridas que son causadas por andar en desobediencia en la carne, en nuestra propia prudencia, son las incurables porque no tienen nada que ver con Dios, sino con la negativa hacia Él, pues el que con Él no recoge, dice la palabra, desparrama. Así que somos enemigos de Dios.
Hay varios ejemplos que nos ilustran en la palabra la diferencia entre estas heridas. Romanos 8:36 dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, por causa del Señor. Esas son heridas, somos ovejas hacia el matadero, pero no importa. Miren lo que dice Juan 15 del 18 al 25. Jesús lo dice ampliamente de cómo nosotros sufrimos heridas igual que Él las sufrió. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Y cuánto no duele, ¿verdad? Que lo aborrezcan a uno. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Ahí está diciendo por qué nos hieren, porque tienen pecado y porque nosotros como Jesús venimos de parte de Él a servirles, a confrontarles, a llevarlos a la luz y ellos no quieren ir a la luz porque la palabra también lo dice, que los que estaban en la oscuridad quisieron quedarse en la oscuridad y despreciaron la luz. Entonces dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Juan 15 del 18 al 25. Jesús sufrió heridas en obediencia a su misión, pero todas fueron sanadas cuando recibió gloria, como lo dice la porción de Primera de Pedro que leímos en un principio. Ahora, mire lo que habla el Señor de las heridas incurables. Está en Jeremías 30 del versículo 12 al 15. Así dice el Señor. Tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio, no hay quien defienda tu causa. En las primeras Dios nos defiende, en las segundas no hay quien nos defienda, porque estamos yendo en contra de Dios. No hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal ni sanidad para tu enfermedad. Todos tus amantes te han olvidado, ya no se ocupan de ti por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados. Te he golpeado, te he corregido como lo haría un adversario cruel. ¿Por qué te quejas de tus heridas si tu dolor es incurable? Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, yo te he tratado así. Hay muchas personas que juzgan las situaciones de otras pensando que es porque están en pecado, porque hicieron mal, porque esto, porque lo otro, pero en varias oportunidades en estos mensajes el Señor nos ha enseñado que hay dos motivos o dos fuentes de consecuencias sobre nuestra vida. Hay consecuencias por ser obediente y hay consecuencias por ser desobediente. Las consecuencias por ser obediente es lo que estamos hablando aquí, es decir, hay cosas que vienen a nuestra vida por ataque directo de Satanás porque estamos en la voluntad de Dios, porque lo estamos agradando a Él, porque estamos haciendo esas cosas que otros no harían, porque estamos haciendo cosas que para otros es locura, porque estamos haciendo cosas que se salen del contexto religioso de los demás. Pero hay otras que vienen como consecuencia de una mala acción, como una cosecha, un fruto de cosas que se hicieron mal. Entonces, no podemos mezclar las unas y las otras. Tenemos que tener claro que incluso cuando estamos siguiendo al Señor, muchas veces uno dice, pero Señor, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que yo estoy cometiendo algún pecado? ¿Por qué me está pasando todo esto? Pero si tú vas al altar, el Señor siempre te va a dar paz y te va a dar refrigerio, va a traer un bálsamo a tu alma, va a traer paz a tu corazón, porque te va a dar a entender o te va a mostrar el por qué estás pasando por esas situaciones y generalmente, o digamos que
en un gran porcentaje es porque estás obedeciendo, porque estás entrando en una conquista, porque estás entrando en una bendición y el diablo no quiere que la tomes porque estás haciendo su voluntad y los que no hacen la voluntad de Dios pues están viniendo en tu contra. El Señor dijo, yo vengo a traer guerra, no paz, precisamente por eso, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Así que lo segundo, como dice el Señor, las otras heridas o las otras consecuencias son totalmente diferentes y ya es una situación donde tenemos que aprender, donde ya tenemos que cambiar nuestro camino, tomar otra ruta y tener un arrepentimiento genuino delante de Dios para que Él ya cambie esa situación, esa consecuencia que nosotros con la cual estamos lidiando, esas heridas que nos están atormentando, donde ya el Señor tiene que entrar, es hacer un trabajo diferente con cada uno de nosotros. Si has sufrido heridas por el camino que el Padre te trazó, alégrate, porque estás en el camino correcto y estas heridas son de testimonio de tu gloria, la gloria que viene sobre tu vida. Muchas bendiciones. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás
espérame. Espérame. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espera, ahí estaré. Espérame.